Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren súper bien. Estamos en el tema de la semana estudiando los dones espirituales parte 2. Mi nombre es Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. Sean todos súper bienvenidos. Comencemos entonces. Hoy estamos en el quinto día de estudio y estamos examinando el listado de dones que encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, y el primer don que encontramos aquí es el del apostolado, que está en el versículo 11, que dice así: Él mismo constituyó a unos como apóstoles. Recordemos que ayer leímos todo el contexto del pasaje de Efesios capítulo 4, versos del 3 al 13, sino que por cuestiones de tiempo no lo podemos volver a leer. El hecho es que aquí quien constituyó el apostolado fue el Señor Jesús, y a partir de aquí vamos a desarrollar varios aspectos o, en su defecto, requisitos. Pero antes que nada, entendamos que el término apóstol significa enviado o mensajero. Los apóstoles eran enviados por Jesús para representarlo y predicar su mensaje, ¿cierto? El primer requisito es el que acabamos de mencionar entonces, que Cristo fue quien constituyó a los apóstoles mientras estaba aquí en la tierra. Y creo que esto lo tenemos bastante claro entendiendo que Jesucristo eligió a sus 12 discípulos. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 3, versículos del 14 al 19. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Ahora, después de que Jesús muere y posteriormente resucita, veamos qué dicen los apóstoles en Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Por tanto, es preciso que se unan a nosotros uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Voy a tratar de no extenderme mucho porque si es necesario haríamos un estudio aparte solo para tratar este tema del apostolado, que me parece realmente muy importante que lo tengamos muy claro. De momento voy a tratar de ser lo más conciso posible. En el pasaje que acabamos de leer se describe entonces el segundo requisito para ser apóstol: haber sido testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Recordemos entonces que uno de los discípulos había traicionado a Jesús y se suicidó, o sea, Judas Iscariote, ¿cierto? Por lo tanto quedaron 11 y en este caso quisieron buscarle un reemplazo e iban a votar entre dos. Esto nos lo muestra la continuación del pasaje que acabamos de leer. Avancemos entonces y leamos Hechos capítulo 1, versos 23 al 26. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Ahora, el tema aquí es que ninguno de estos dos personajes se vuelve a mencionar en todas las escrituras, ¿cierto? Y por otra parte, los discípulos hicieron esto sin la orientación del Espíritu Santo, porque hasta ese momento no había llegado. Y como dice el mismo pasaje, lo echaron a suertes, y ya sabemos que este no es el actuar de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, esta elección fue invalidada. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues recordemos que Jesús mismo debía elegirlo, ¿cierto? Y esto fue lo que ocurrió con Pablo. Jesús se le aparece después de haber resucitado y lo elige para su ministerio. Esto lo pueden leer en sus hogares en Hechos capítulo 9. Y el tercer requisito o aspecto es que un apóstol debía tener la autoridad dada por Jesús para sanar enfermedades, echar fuera demonios y hacer milagros, ¿cierto? Y los 12 que fueron elegidos por Jesús cumplían con estos tres requisitos. Recordémoslos entonces. Primero, ser elegido por Jesús mismo, ¿cierto? Segundo, haber sido testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y tercero, sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿cierto? Y hacer milagros también.
Finalmente, quiero preguntarles a los que de pronto conocen algunas de estas personas de los que se hacen llamar apóstoles en la actualidad. Les pregunto, ellos tienen todas las facultades que acabamos de mencionar. Por lo tanto, no nos dejemos engañar de estos falsos maestros, y para que esto quede mucho más claro, les pregunto, ¿algunos de los que se hacen llamar apóstoles van a quitar el nombre de algunos de los 12 apóstoles verdaderos y reemplazarlo? ¿Por qué? Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por lo tanto, mis queridos amigos, solo son 12, no busque más, y la labor de ellos para con la iglesia, que somos nosotros, ha sido su legado que ha quedado escrito en la palabra de Dios, ¿cierto? Que el Señor los bendiga. Chao.